Vamos a estudiar el cálculo del límite de funciones de funciones reales de variable real. Bien, recuerden que si f de x tiende a L, cuando x tiende a P, vamos a escribir límite cuando x tiende a P de f de x es igual a L. Recuerden que si ese límite existe, es único, por lo tanto, una manera de probar la existencia o no de un límite de funciones reales de una variable real es analizando qué ocurre con los límites laterales, es decir, qué ocurre con el límite tanto por la derecha como por la izquierda. Ahora, si el límite de una función existe, ¿cómo se podría calcular? Bueno, ese es un tema que no es para nada sencillo. Por lo regular en los cursos de cálculo, que es el caso de nosotros, uno estudia con funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, y lo que analizan son algunas propiedades de los límites o algunos límites que ya fueron calculados. Entonces, uno podría decir que una propiedad fundamental es que el límite cuando x tiende a P de f de x más g de x, si llega a existir, es la suma de los límites, ¿no? Además, que 2, el límite cuando x tiende a P de una constante por una función es la constante por el límite cuando x tiende a P de la función. Es decir, el límite se puede mirar como una transformación lineal o como una aplicación lineal. Pero bueno, ¿qué hace uno si quiere calcular el límite de una función f de x? Es decir, ¿cómo calculo yo límite cuando x tiende a P de f de x? ¿Cómo se calcula eso? Primero, vamos a considerar varios casos. F está definida en P. Es decir, que f de P no es una indeterminación. Entonces, en ese caso, el límite cuando x tiende a P de f de x es igual a f de P. Es decir, basta sustituir por P. Aquí estoy haciendo un poquito de trampa, pues resulta que estoy utilizando la definición de continuidad, cosa que no he definido, pero estoy usándola de manera operativa, y es que si la función, al sustituir x por p en la función, no tenemos ninguna indeterminación, entonces el límite cuando x tiende a p de f de x es f de p, es decir, se calcula simplemente sustituyendo a x por p. 2, y es si f no está definida en P. Aquí es donde está el problema, ¿no? Es decir, si al sustituir por P nos da una indeterminación. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Recuerden, ¿no? División por 0, raíz de un número negativo, logaritmo natural de un número negativo 0, etcétera, ¿no? Hoy en las funciones trigonométricas, recuerden que no existe, por ejemplo, secante de 90, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, cuando f no está definida en P, pero, por ejemplo, existe una función g, también una función g que va de R en R, de manera que g de P de modo que g de P existe y f y g son equivalentes, es decir, que toman los mismos valores en casi todo punto de R. Entonces, uno puede decir que el límite cuando x tiende a P de f de x es g de P. Lo voy a aclarar con un ejemplo. Pensemos en esta función, f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué pasa si x tiende a 1? Noten que f de 1 no está definido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es 0 sobre 0. Sin embargo, yo puedo encontrar una función, por ejemplo, si yo escribo x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, eso nos daría x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1, cancelamos y eso nos quedaría x más 1. La función g de x
igual a x más 1 es equivalente o idéntica a la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Por qué? Porque estas funciones arrojan el mismo valor para todo número real distinto de 1. Note que para x distinto de 1, f de x y g de x son iguales. Basta que lo comprueben, ¿no? Por ejemplo, si x es 2, g de 2 es 3 y f de 2 es 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 menos 1, y eso es 4 menos 1, 3 sobre 2 menos 1, 1, y eso es 3. Se noten que tanto g de 2 como f de 2 son 3. Entonces estas dos funciones son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, como son equivalentes, límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de g de x, y ya sabemos que eso es g de 1 y eso es 3, eso es 2, ¿no? Es 2, ¿por qué? ¿Y por qué decimos que g de 1 es 2? Miren que g de x es x más 1, ¿dónde está? Aquí está, g de x es x más 1, reemplacen a x por 1 y verán que los da 2. Entonces, para calcular el límite de una función, lo que hacemos es, buscamos una función equivalente y para eso usamos un procedimiento algebraico, puede ser factorización, sustitución, cambio de variable, etcétera, ¿no? De manera que nosotros podamos encontrar esa otra función que equivale o que toma valores similares o iguales a f, excepto en el punto del límite, y calculamos el límite en la nueva función. Vamos a pensar en otro ejemplo. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de raíz de x menos 1 sobre x. Vamos a ver, raíz de x, vamos a corregir aquí, raíz de x más 1. Raíz de x más 1 menos 1 sobre x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Si reemplazamos x por 0 aquí nos daría 0 más 1, 1, raíz de 1, 1, 1 menos 1, 0, y 0 sobre 0 es indeterminado. Entonces esa función no podemos calcular el límite por la primera propiedad. Entonces lo que hacemos es buscar una función equivalente. Entonces ya sabemos que podemos usar factorización y tenemos que raíz de x más 1 menos 1 sobre x, podemos multiplicar por algo que le llaman la conjugada, pero realmente eso es diferencia de cuadrado, y eso es x más 1, es decir, la misma expresión, pero con signo cambiado. Y dividimos sobre esa expresión. Eso se llama racionalizar. Listo. En el numerador, por definición, tenemos una diferencia de cuadrados, es más, la tenemos porque la buscábamos. Y en el denominador todo queda igual, entonces quedaría x más 1 al cuadrado en raíz menos 1 al cuadrado, ¿no? Y eso es límite cuando x tiende a 0, y nos quedaría x más 1 menos 1 sobre x, que multiplica a raíz de x más 1 más 1. Noten que 1 menos 1 es 0, y nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de x sobre x por raíz de x más 1 más 1. ¿Qué hicimos ahí? ¿Qué estamos haciendo? Perdón, estamos tratando de eliminar la indeterminación que ya por fin logramos eliminarla. Entonces es límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, perdón, ya la x se canceló, ¿no? De 1 sobre raíz de x más 1 más 1. Ok, y cuando x tiende a 0 ya podemos sustituir, entonces eso es 1 sobre raíz de 0 más 1, y eso es 1/2. Ok, o sea que cuando x tiende a 0, este límite nos da 1/2. Ok, eso es todo.